Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Base de Datos 1. Sí, mi nombre es Manuel Beiro, ya nos conocemos, hemos dado otras clases anteriormente. En esta ocasión, Base de Datos 1, un curso sumamente importante para ustedes, para su carrera en lo que es el tema de programación, en lo que es el tema de dominar cómo es el acceso a la información y cómo grabamos esos datos en repositorios que en este caso serían bases de datos. Bien, de aquí a las próximas 5 semanas vamos a estar viéndonos, dando todo el contenido del curso de bases de datos que hoy vamos a pasar a presentar, y también vamos a verificar cómo va a ser la dinámica de estas clases sincrónicas en este momento que vamos a dar todos los martes a esta hora, y cómo vamos a estar haciendo entonces actividades semanales también. Bien, comencemos. Vamos a dar entonces una breve descripción del curso. Este curso analiza los modelos de sistema de información, los sistemas de base de datos, así como los lenguajes de consulta de base de datos. Estudia el diseño de bases de datos relacionales, el álgebra relacional, el cálculo relacional, las reglas de integridad y el diseño de datos relacionales. Bien, objetivo general del curso: ofrecer los elementos conceptuales, prácticos, experimentales e investigativos necesarios para modelar, diseñar y construir bases de datos relacionales e introducir los conceptos y técnicas de los sistemas de base de datos. Ese es el objetivo general del curso. Para ello tenemos que ir viendo paso a paso los objetivos específicos, que son establecer los criterios que permitan al estudiante la selección de un sistema de gestor de base de datos, facilitar al participante el desarrollo de habilidades de modelado en una problemática o realidad particular, presentar los conceptos básicos para el diseño lógico y físico de base de datos, y la orientación del curso es hacia la base de datos relacionales. Alcanzar un nivel adecuado para la implementación de base de datos. Otro de los objetivos es usar los comandos de lenguaje de definición de datos, DDL, y aprovechar las ventajas que ofrecen los sistemas de manipulación de base de datos. Lograr el desarrollo de habilidades para manejar base de datos usando los lenguajes de manipulación de base de datos, DML, y proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr además la adquisición de conocimientos, formación de ciudadanos con la mejor capacidad para solucionar problemas y obviamente una capacidad crítica analítica. Bien, contenido que vamos a ver en este curso: modelos y sistemas de información, sistema de base de datos, modelado de datos, bases de datos relacionales, lenguaje de consulta de base de datos, diseño de base de datos relacionales, conceptos básicos de lo que es la base de datos relacionales, que es arquitectura, diseño, la planeación y el mantenimiento, estructura de datos relacionales, el álgebra relacional, cálculo relacional, las reglas de integridad, el lenguaje SQL o las instrucciones ya sea del lenguaje de definición de base de datos, lenguaje de control o manipulación de base de datos DML. Diseño de base de datos relacionales, formas avanzadas y de normalizar, o formas normales y avanzadas. Bien. Para evaluar el curso vamos a hacer entonces las actividades que les presento a continuación, ¿sí? Aquí entonces ustedes me van a indicar si tienen alguna consulta. Tenemos una investigación, que la investigación va a tener un peso de 10% de su nota final. Tenemos 2 tareas que en este caso serán tareas grupales. Cada una de esas tareas va a ocupar también 10% de su nota final, para un total de 20% de todas las tareas grupales. Vamos a tener 3 quizzes, ¿sí? Que la suma de los 3 quizzes nos va a dar 20% de su nota final. Vamos a tener solo un examen parcial y un proyecto final. El examen parcial va a tener un peso de 20% y el proyecto final es el 30% restante. Obviamente es el que más pesa sobre todas las actividades, y ponemos en práctica todo lo que aprendimos en las primeras clases, lo ponemos en práctica en el proyecto final. Bien, en este punto entonces me gustaría escucharlos, que me digan si tienen alguna consulta, le quedó claro la evaluación del curso,
¿Tienen alguna consulta sobre las evaluaciones? Profesor, Dígame. buenas noches. Bueno. ¿Los quizzes serían de manera sincrónica o también lo haríamos online? Los quizzes van a ser de manera asincrónica. Yo les voy a dar una plataforma que se llama Socrative. No sé si lo han usado. Igual cuando les asigne yo se las voy a aplicar. En esa plataforma van a tener digamos, un cuestionario habilitado. Yo les digo cuál es el nombre del cuestionario. Ustedes entran y le va a dar entre 12 y 15 preguntas que ustedes tienen que seleccionar la mejor respuesta y en ocasiones colocar la respuesta correcta. Eso, vamos a hacer un quiz semanal a partir de la próxima semana y eso, digamos, es automático. Él mismo te va a decir cuántas tuviste buenas, cuántas tuviste malas y me envía la nota a mí y después entonces yo lo evalúo y se lo envío a ustedes ya corregido. Y es en la plataforma Socrative, ¿sí? Son consultas de, normalmente, escoger la mejor respuesta. La mayoría son así. O sea, se llaman quizzes, como son cuestionarios, pero no necesariamente son, digamos, una actividad rápida. O sea, no es que lo van a tener que hacer en 30 minutos, una hora. Digamos, yo les voy a dejar, si hoy es martes, yo les dejo el quiz, cuando se lo asigne, se lo dejaré como hasta el día sábado, ¿sí? No les doy una semana porque obviamente, por lo general voy a dejarles 2 actividades por semana y el quiz, que debería ser más rápido, se los dejo que ustedes lo terminen en 3, 4 días para que tengan entonces los otros días para hacer la otra actividad. Entonces, divido la actividad, le doy 2 actividades por semana, uno para que me la entreguen en 3 días y el otro entonces que me la entreguen ya 7 días después. Entonces, los quizzes que son más rápidos siempre los dejo para que sea un tiempo corto. O sea, si yo se los coloco el martes, ustedes deberían tenerlo listo el viernes o el sábado, ¿sí? Pero yo les voy a ir explicando tan pronto le ubique el primer quiz. Entonces, las tareas grupales, los grupos, ¿usted los asigna o nosotros mismos ubicamos grupos? Ya, yo prefiero que ustedes armen los grupos. Sí, por lo general ustedes ya saben con quién persona tienen más, mejor dinámica, trabajan mejor. Yo dejo que ustedes lo asignen porque en ocasiones cuando se le han asignado, entonces hay mucho roce. Yo prefiero que escojan ustedes los grupos. ¿Sí? Serían grupos de 2 o 3 personas, no más de 3. ¿Sí? Porque creo que en este salón creo que tampoco somos tantos. Vamos a hacer de 2 o 3 personas los grupos. Y esas tareas grupales podría mantenerse el grupo para el proyecto final. Entonces, no tengo ningún problema con que se mantenga el grupo. Sería de 2 o 3 personas. Sería bueno que ustedes lo armaran. Y si por alguna razón no pueden armarlo, bueno, yo lo armaría, pero prefiero que ustedes mismos se organicen y me digan, bueno, este es mi grupo, somos 2 o 3 personas y me vayan pasando eso. Es preferible que lo arman ustedes. Gracias, profesor. Bien. Bueno, no tenemos más consultas, entonces vamos a iniciar entonces. Bueno, para dar la explicación completa, vamos a estar viéndonos todos los martes, aproximadamente de 90 minutos a 2 horas. No más de 2 horas, o sea, de 7 a 9 sería el máximo. Yo tiendo a terminar la clase 90 minutos, o sea, programarla para que me demore 90 minutos. Se extiende para algunas consultas, listo, llegamos hasta las 2 horas máximo. Todas las clases las voy a grabar, las estoy grabando ya, digamos. Una vez termine cada videoconferencia, yo la voy subiendo a YouTube y la misma noche de la videoconferencia la subo entonces a su plataforma para que ustedes la puedan ver. Si algún compañero no llegó o se tuvo que ir antes o por alguna razón tuvo algún problema, puede entrar a la videoconferencia y ver toda la clase tal cual lo tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, no se debe perder nadie nada. Yo les recomiendo para cada actividad que dejo, tanto las tareas grupales como los quizzes, que si alguno se perdió la videoconferencia, la vea, porque muchas de las preguntas y muchos de los casos que expongo en las tareas grupales, los explico en la videoconferencia. Entonces, el que no la ve
o no está, se va a perder algo interesante y que quizás vaya a tener problemas entonces en las tareas grupales. Yo prefiero que lo vean o por lo menos pueden adelantar a la parte que no vieron y lo ven relativamente rápido. ¿Sí? Este es mi consejo para que ustedes entonces salgan bien en las actividades. Subo la videoconferencia, se la paso esa misma noche y ustedes al día siguiente ya la pueden ver. ¿Sí? Igual, el PDF o el PowerPoint que estoy presentando, también lo subo una vez termine la clase. No lo subo antes porque no quiero que alguien se ponga a hacer una actividad antes de tiempo sin haberlo explicado, porque de repente por hacerlo antes de tiempo no sale tan bien. ¿Sí? Entonces, una vez termino la clase, yo activo los quiz, activo las tareas, envío el PDF y envío la videoconferencia grabada. Esa sería la dinámica. ¿Sí? Cualquier pregunta ustedes van a poder hacerla aquí en la videoconferencia, van a poder enviarlo por el mensajero, por medio del mensajero de la plataforma. También tienen mis datos para el WhatsApp, están en cada presentación, están en la primera página de cada PDF, ahí tienen entonces mi WhatsApp. Bien, comencemos con bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? ¿Sí? La definición entonces de base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. ¿Sí? Es importante explicar ahí entonces que datos indistintos, independientes, sueltos, no nos dicen quizás nada importante. Los datos tienen que tener un mismo contexto o tienen que formar parte de la misma del mismo problema, de la misma problemática, del mismo esquema que estamos identificando, ¿sí? Ejemplo, en una universidad, ¿qué datos vamos a encontrar en una universidad? Vamos a encontrar datos de estudiantes, eh, profesores, notas, materias, carreras, ¿sí? Índices académicos, facultades. Esos son los datos que vamos a encontrar en una base de datos de una universidad, ¿sí? Como se dan cuenta, están dentro del mismo contexto, todo es un contexto académico universitario. Difícilmente vamos a encontrar entonces un dato que diga facturación, primas por cobrar o cuentas por cobrar, cuenta corriente. Son datos que lo que estoy mencionando entonces forma parte casi de un banco, ¿no? Entonces, lo importante es que vamos a tener datos y que tienen que formar parte de un mismo contexto para poder decir que entonces es una base de datos. ¿Sí? Bien, entonces, en este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuestas en su mayoría por documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. Entonces, base de datos no necesariamente es algo completamente sistematizado. Como decía, la biblioteca es una base de datos, claro, una base de datos completamente manual que tiene libros, archivadores, alguien que tienes que buscar y una indexación que tiene todos los, digamos, el orden lógico de dónde están los libros para poder buscarlo. Esa es una base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos sistematizadas son las que nosotros, bueno, ahora tenemos que ver, pero lo que tenemos que tener presente es entonces que son datos en un mismo contexto. Eso es lo que forma entonces una base de datos. Bien, y el primer concepto que vamos a ir aprendiendo sería qué es un dato, ¿sí? Un dato es una representación simbólica, puede ser numérica, alfanumérica, algorítmica, espacial, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos o entidades. Un dato es cualquier información del mundo real, ¿sí? El dato es la unidad básica de la información. Un dato puede ser un celular, ¿sí? Pero tú me das un número de celular, 64253063, si no va acompañado de un nombre o no va acompañado de un usuario o de algo más, ese dato suelto, ese celular me queda como un poco grande. ¿De quién es? ¿A quién llamo? ¿Para qué es? ¿Es un WhatsApp? ¿Es una cuenta? ¿Es un celular? No lo sé. Sí, entonces el dato es la unidad básica de la información, pero tengo que saber un poco más de ese dato para saber si efectivamente me da información. Si ya tengo un nombre y un celular, ahí tengo información, ¿sí? Ya sé el celular de esa persona, ¿sí? Los datos aisladamente pueden no contener información
información humanamente relevante, ¿sí? Por eso decía, un dato puede ser un celular, puede ser una dirección, pero yo tengo que tener varios datos para poder tener el contexto sobre lo cual yo me estoy refiriendo, ¿sí? Bien, vamos a poner un ejemplo entonces para entender un poquito lo que son los datos. Quiero que encuentren, ahí activen sus micrófonos y me encuentren algunas palabras en esta sopa de letras. Dice, hay palabras en esta sopa de letras, están 8, o sea, aparentemente hay 8 en sentido horizontal y 2 en sentido vertical. Empiecen a mencionar las palabras que encuentran en esta sopa de letras, por favor. Caballo, gallina, gallina, viva, pato, Ok, van 3, pollito, pollito, 4, cabra, 5, exacto. cerdo, cerdo abajo, gallo Cerdo, y cerdo, ajá. exacto, exacto. ¿Cuál más? Creo que faltan un par. Van 6. Vaca, Vaca, oveja, oveja, exacto. Falta una, creo. a ver, conejo en la esquina. Exacto, conejo, exacto, conejo. Bien, perfecto, lo hicieron muy bien. Bien, ahí están las palabras que ustedes encontraron, lo encontraron muy rápido, o sea, ustedes son muy buenos en esto. Ahí están. Tenemos palabras, tenemos esas palabras que son datos, en realidad ahora mismo encontramos datos. Pero si yo quisiera saber en qué contexto está todo esto, o sea, si ustedes tuvieran que poner un nombre a este contexto, ¿cómo le pondrían a cómo le ponían el título a esta lámina, por decir, después de ver todos estos nombres, todos estos conceptos? Granja, ¿Cómo? granja o finca, Granja, bueno, granja, ese es un concepto adecuado, pero algo más. animales, Animales de granja. Exacto. Vieron que la dieron casi, casi al hilo, ¿no? Animales y granja. Es más, primero mencionaron granja antes de animales. Perfecto. Entonces, sí, porque si granja digo animales, si es que si digo animales, el universo de animales es muy grande. es muy grande. O sea, animales es un concepto demasiado grande. Entonces, estamos hablando, animales habría perro, oso, tigre, y no es así. Pero animales de granja, ponemos entonces estas palabras en un contexto adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los animales que vimos aquí son de granja. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros encontramos. Encontramos datos, caballo, cabra, cerdo, esos son datos. Pero nosotros tuvimos que hacer un análisis para poder ver en qué contexto, a qué contexto se relacionan. Ya cuando sabemos un contexto, sabemos que se refiere a algo físico, ya entonces estamos viendo que son datos relacionados y ya podríamos decir que es una base de datos, porque están todos en el mismo contexto. Y es más, podríamos empezar a mencionar algunos otros que no están aquí, porque ya tenemos el contexto. Y sin temor a equivocarnos, podemos empezar a mencionar otros, porque ya sabemos el contexto. Entonces, esto es lo importante de una base de datos. Tenemos datos, pero tienen que estar relacionados de alguna manera y orientados hacia algo específico, ¿sí? Eso es la diferencia de datos sueltos a datos relacionados o relacionados para una base de datos, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido el concepto. Datos sueltos no dicen nada, pero todos en conjunto nos van llevando a un concepto y a un contexto que es el que nos va a orientar hacia nuestra base de datos. Muy bien, chicos, están bastante claritos en lo que es por lo menos sopa de letras y conceptos de análisis básico. Muy bien. Entonces el concepto de dato era este, ¿verdad? Otro concepto que vamos a ir viendo y lo vamos a escuchar mucho a partir de ahora en adelante es el concepto campo, ¿sí? Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular, ¿sí? En la base de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder, ¿sí? Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, ¿sí? Dependiendo del dato que almacene, un dato puede ser numérico, alfanumérico, booleano o fecha. Bien, cuando hablamos entonces en base de datos, cuando mencionamos el concepto campo, nos vamos a referir siempre a las columnas, ¿sí? En este caso, fíjense que aquí se señaló una flecha aquí hacia un campo. El campo es apellido,
¿sí? Digamos que así se llama el campo, apellido. ¿Qué contiene? Contiene datos. En este caso, este campo que se llama apellido contiene González, Alemán, Cedeño, Escudero. Todos están relacionados entre sí porque son apellidos de alguien. Entonces, los campos representan entonces lo mismo, ¿sí? Representan lo mismo, pero de diferentes entidades, ¿no? Porque están en diferentes líneas, pero todos representan lo mismo. Lo que quiere decir que si yo tengo que ponerle un tipo, todos los datos que están en mi campo van a ser de un mismo tipo. O sea, aquí no debe haber números. O sea, no puede haber un apellido y aquí me salga un 18. ¿Sí? No tendría ningún sentido. Entonces, lo que sí puedo identificar es que en cada campo va a llevar un tipo de dato. Cada campo independiente va a llevar un tipo de dato. Apellido va a ser alfanumérico. ¿Sí? Porque va a llevar entonces letras. ¿Eh? Alfanumérico lo decimos porque, bueno, es el tipo de dato que conocemos como que puede llevar letras, ¿ya? No es que va a llevar números, pero es el tipo de dato que le corresponde a este campo. Bien, hay otro campo. Edad es otro campo, ¿ya? Tiene diferentes números porque representan la edad de una persona, ¿sí? Entonces, edad solo puede ser de un tipo, ¿sí? Y debe ser tipo numérico. En este caso yo diría que es un entero o integer porque no puedo colocar un dato numérico con decimales. Así que yo diría que el campo edad es un entero, es numérico. No puedo colocarlo por acá abajo Juan o González. ¿Sí? Entonces lo que quiero decirle es que todo hace referencia a una representación ya sea numérica o alfanumérica. Entonces, el campo apellido es alfanumérico. El campo edad es numérico. ¿Sí? Hay otro campo, nombre. Entonces, cada campo representa es el título de la columna, ¿sí? Fíjense, tenemos el campo nombre, tenemos el campo apellido, tenemos el campo edad y tenemos el campo teléfono. Cada uno de ellos representa la columna. Entonces, campo son columnas, ¿sí? Si la queremos hacer una representación gráfica como la que vemos. Campos son columnas. Y todos los datos que van en un campo son del mismo tipo. Deben ser del mismo tipo, ¿sí? Entonces, yéndonos más allá, si yo quiero identificar por lo menos qué tipo de datos tiene que llevar este campo que se llama teléfono, también diría que es alfanumérico porque tiene números, pero ojo que también tiene un símbolo. Si yo le pongo que es de tipo numérico, yo no podría colocar el símbolo de menos aquí o de guión. Entonces, yo tengo que identificar muy bien qué tipo de dato va a tener cada campo. En este caso, Profe, yo le colocaría alfanumérico. Sí, dígame. tengo una pregunta para ver si usted me confirma. Entonces, cuando hablamos de base de datos, solamente hay dos tipos de datos, o sea, alfanumérico y entero solamente, o hay más tipos de datos. Hay más. Fíjate que aquí, solamente por ponerlo así muy sencillo, están aquí numérico, alfanumérico, está el booleano y está fecha. Para ponerlo muy simple, hay más. Pero digamos que estos 4 que están aquí son los que normalmente se verifican, estos 4. ¿Sí? Numérico, alfanumérico, booleano y fecha. ¿Sí? Más adelante vamos a ver más, pero estos son como que los más básicos. Bien, pero lo importante es, cada columna siempre va a representar solo un tipo de datos. No puedo tener combinaciones, ¿sí? Porque nombres, bueno, los nombres siempre van a ser así. No van a llevar, nadie se llama 25. Bueno, por lo menos no en nuestra sociedad. No sé por allá en otro lado si le pongan número a la gente. Pero nombre tiene un alfanumérico. Apellido, alfanumérico. Edad, numérico. Teléfono, alfanumérico porque, bueno, tiene símbolos especiales. Entonces, es importante determinar que cada campo lleva un tipo de dato. Y todos los datos de ese campo tienen el mismo tipo. Eso es lo que es similar para ellos. Todos tienen el mismo tipo. Entonces, este concepto ustedes lo van a tener que aprender, es concepto campo. Serían las columnas de un cuadro como este y todos tienen un tipo de dato. Ese sería uno de los conceptos súper importantes para la base de datos.
Bien, el otro concepto es registro, ¿sí? Y registro es la representación del almacenamiento de una fila. Fíjense que hace un momento el campo eran las columnas. Ahora, un registro es una fila, ¿sí? De esta tabla, si lo puedo decir. Se dan cuenta que un registro entonces tiene datos, igual que el campo tiene datos, pero ya todos pueden ser de diferentes tipos. Y ya no representan lo mismo. Ellos representan cada uno algo diferente. Pero sí representan que todo esto, digamos, para este concepto, este es el ejemplo que estamos poniendo, todos son los datos de María. El nombre de María, el apellido de María, la edad de María, el teléfono de María, ¿sí? No tienen el mismo tipo de dato, pero sí quiere decir que representan una unión entre ellos. O sea, todo es de María. Todo es de ese registro, es de la misma persona, del mismo ente, ¿sí? Tiene diferentes tipos de datos. Bien, por lo cual nunca van a ver un registro de que este registro es del tipo integer o registro de tipo no, porque eso no va con registros, eso va con campos. Con registros lo que sí va es de quién es este registro. Este registro es de María, ¿sí? ¿Cuántos registros tengo? Tengo 4 registros, porque aquí hay 4 filas, ¿sí? Entonces los registros es el almacenamiento de datos de una sola entidad. En este caso, podemos estar hablando de estudiantes universitarios. Puede ser, son datos de un estudiante. O podemos estar hablando de clientes. Perfecto. Entonces, este es un registro de un cliente. Entonces, registro es una fila. En esa fila, o un reglón, en esa fila o ese reglón, vamos a encontrar datos que pertenecen a la misma persona o a la misma entidad, ¿sí? O al mismo cliente o al mismo estudiante. Todos son relacionados, pero son diferentes campos. Si te das cuenta aquí, María, por decir el nombre, ya encontré el campo apellido de María, el campo edad de María y el campo teléfono de María. Todos son datos que el conjunto de esos campos, como están en fila, se convierten en un registro, ¿sí? En un registro. Y esos son conceptos básicos que nosotros tenemos que ver en base de datos. Datos, campos y registros, ¿sí? Estos fueron los 3 conceptos que hemos visto hasta ahora, y los 3 conceptos que son completamente fundamentales para base de datos, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Bien, esos son los 3 conceptos básicos, ¿sí? No me voy a ir a definir mucho más conceptos. Esos son los 3 conceptos básicos que tenemos que ir aprendiéndolo porque lo vamos entonces a estar viendo. O sea, más adelante vamos a hablar de registros, vamos a hablar del campo y ya ustedes, digamos que tienen que estar identificados con a qué me refiero, ¿sí? Con campos y con registros. Bien, vamos a ver qué tipo de usuario son los que normalmente utilizan las bases de datos, ¿sí? Hay 3 tipos de usuarios, hay una clasificación de 3 tipos de usuarios que utilizan la base de datos, ¿sí? Los programadores de aplicaciones, ¿sí? Obviamente son los profesionales en informática que interactúan con el sistema a través de el lenguaje que nosotros vamos a empezar a ver en este curso, que es el lenguaje SQL, en uno de sus lenguajes que es el de manipulación de datos, ¿sí? Los programadores entonces interactúan con la base de datos. Ese es el primer tipo de usuario. Digamos que eso es a donde nosotros nos dirigimos. Nosotros nos dirigimos a ser ese tipo de usuarios, programadores. El otro tipo de usuario es el usuario final, ¿sí? Es el usuario, digamos, una secretaria en una empresa, una persona que trabaja en caja en una empresa. Ella interactúa con la base de datos también, está haciendo consultas, inclusive ingresa registros de pagos, pero ella no está creando tablas, manipulando información. Ella solamente ingresa información restringida porque el programador le dice, incluye estos datos, estos 5 datos y dale aquí el botón grabar. La usuario final o el usuario final no puede hacer más nada que eso, ¿sí? Entonces está restringido a hacer con la base de datos ciertas cosas nada más. Puede generar reportes, puede ingresar recibos y ya,
¿sí? Entonces, ese es el usuario final, el que interactúa con la base de datos, pero restringido de lo que el programador, que es el otro tipo de usuario, le creó, ¿sí? Un programa para poder ingresar a la base de datos. Ese es el segundo tipo de usuario. Y el último tipo de usuario es el administrador de base de datos. Bueno, estamos hablando entonces ya el usuario de más alto nivel. Estamos hablando del administrador, del DBA. Es quien autoriza el acceso a la base de datos, vigila el uso, adquiere hardware y software necesarios para su uso. También es el responsable de velar por la seguridad o lentitud del sistema. La palabra responsable es lo que mejor describe el administrador de base de datos. Es responsable de que la base de datos se mantenga andando, funcionando, estable y bien, digamos, de una velocidad adecuada. Normalmente es uno, pero si la base de datos es muy grande o estamos hablando de muchos usuarios, digamos, tiene muchos programadores y muchos usuarios finales, entonces va a requerir quizás que tenga 2 o 3 DBA. Por lo general, en la mayoría de las empresas solo hay uno. ¿Sí? El DBA es obviamente, como es el responsable, es el que más conocimiento debe tener en la administración de base de datos y, bueno, por lo general, entonces, obviamente es el que más dinero gana dentro de la organización de la parte de sistema porque es el administrador de la base de datos, ¿sí? Entonces, estos son los 3 tipos de usuarios. El administrador, que es el que da los permisos y vela porque todo funcione. Si algo le pasa a la base de datos, el culpable es el administrador, ¿sí? No importa que haya sido un programador. Él debía prever o dar permisos necesarios para que algunos programadores hicieran o no hicieran algo. Y él debe, por entonces, restaurar la base de datos, porque es su responsabilidad del DBA. Entonces, de estos 3 tipos de usuarios, el DBA es el que más liderazgo tiene en la base de datos, tiene que conocerla desde principio a fin, y es el que tiene entonces la responsabilidad de que esté bien concebida la base de datos. El programador va a trabajar con la base de datos, no es el que la creó, pero sí puede entonces hacerles modificaciones, adecuaciones, y puede entonces hacer varios accesos a la base de datos que necesite. Y el usuario final, entonces, que obviamente está más restringido de todo. ¿Alguna pregunta con los 3 tipos de usuarios que podemos encontrar en la base de datos? No, seguimos. Bien, vamos a ver 2 conceptos importantes, más que en la clase de hoy, porque en la clase de hoy no vamos a ver, al ver lo que son modelados de los datos. Y para entender los modelados de los datos tenemos que entender estos 2 conceptos de entidad y de atributos, ¿sí? Entidad es un objeto exclusivo, único en el mundo real, que se está controlando, ¿sí? Algunos ejemplos de entidad puede ser una persona, puede ser un producto o puede ser una organización. Las entidades se definen en una base de datos por un conjunto de atributos, ¿sí? Entonces, entidad, digamos, es cuando estamos en alguna problemática, o algún problema o en algún caso que tengamos que ver, nosotros primero tenemos que identificar cuáles son las entidades que intervienen en ese caso. Dígase un cliente que está haciendo un pedido. Entonces, solamente con entender que hay un cliente haciendo un pedido, yo debo identificar entonces allí algunas entidades. Una entidad puede ser el cliente. ¿Cómo identifico una entidad? Bueno, es uno de los participantes del proceso y tiene características. ¿Cuáles serían las características de un cliente? Tiene un nombre, tiene una edad, tiene un apellido, tiene un género, tiene una dirección, tiene un teléfono. Tiene algunas características. Entonces, eso es una entidad. Si llega a ese cliente a hacer un pedido como tal, un concepto que sería más abstracto, no es una persona, pero es un ente, es una entidad. Un pedido se puede definir como una entidad porque tiene características. El pedido se puede hacer en una fecha, tiene un número propio y se va a ejecutar, debe valer algo que es el monto del pedido y también va a tener una fecha de entrega, ¿sí? Entonces, son atributos, por lo cual el pedido es una entidad, ¿sí? Más adelante vamos a hacer una práctica para entender un poco mejor lo que es entidad. Pero el otro concepto es atributo. Atributo es característica o rasgo de un tipo de entidad que describe a la entidad. Por ejemplo, en el tipo de entidad persona, tiene atributos como fecha de nacimiento, nombre, edad, género.
¿sí? Cuando hablamos de atributos, se dividen en dos grupos. Atributos identificadores, que significa que ese atributo es único. Es único. Y hay atributos descriptores. Identifican las instancias y pueden repetirse, ¿sí? Digamos en el ejemplo que tenemos aquí al lado. Clientes. Vamos a ver si utilizo el apuntador. Clientes es una entidad. Ya aquí la definí. Tiene sus atributos. Voy a definirlos aquí. Puedo ponerle un ID o un código de cliente. Otro de esos atributos es que todo cliente debe tener un nombre. Todo cliente debe tener edad. Todo cliente debe tener género. Puedo colocarles mucho más. Todo cliente puede tener un teléfono, una dirección, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí le coloco los atributos. Pero siempre debe haber un atributo, uno, que haga único a este cliente, digamos, ¿sí? No puedo utilizar como atributo único el nombre, porque puede ser que yo tenga un cliente que se llame Juan y me llegue 2 días después uno nuevo que se llame Juan también. Entonces ya no es único, porque el dato que va a tener este nombre se puede repetir. Edad tampoco, porque puede haber varios clientes con la misma edad, y el género ni se diga, ¿sí? Bien, pero entonces, si dentro de los atributos que yo fácilmente identifico, no encuentro uno que sea único, entonces yo le tengo que crear uno, en este caso el ID, ¿sí? El ID lo hace único, eso significa de que yo puedo colocar un número que identifique al cliente. Algunos dirán, no, si le ponemos la cédula es única. Ah, perfecto. Eso sí es un atributo único, si yo le pongo la cédula. ¿Sí? Si le coloco la cédula, ese es único y lo puedo utilizar como una llave. ¿Por qué tengo que identificar uno que sea único? Porque le tengo que identificar precisamente esto. Identificador. El identificador es el que me va a decir que es único. Siempre lo tengo que encontrar en una entidad, ¿sí? Y a eso, en base de datos, le vamos a llamar llave primaria. Nuestra llave primaria es nuestro identificador único, ¿sí? Voy a borrar este para no confundir. En este caso, la cédula no era nuestra llave primaria. Nosotros le colocamos un ID, o sea, un número, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, volviendo al ejemplo de Juan. Juan era un cliente mío, pero era el número 5. 5 días después me llegó un cliente, otro Juan, a comprarme algo, pero ya él es el 10. Entonces, si yo quiero identificar a mi primer cliente Juan, yo sé que es el número 5 y lo tengo grabado aquí, en ID. Si voy a entonces a identificar al siguiente, al otro Juan que me llegó 5 días después, es el 10. También lo voy a identificar aquí. Pero cada uno va a tener un dato diferente, un dato de ID diferente. Uno tiene 5, el otro tiene 10. Eso lo hace único. Y eso es lo que yo voy a llamar llave primaria. Bien, no sé si me están escribiendo acá. No, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entidades y atributos. Más adelante vamos a hacer varios ejemplos con eso. Que tienen preguntas, yo creo que más adelante lo puedo aclarar mejor. Bien, entidades y atributos. Precisamente nuestra primera actividad va a ser con estos dos, entidades y atributos. Más adelante lo vamos a aclarar mejor. Bien. Pero ahora, bueno, para hacer un paréntesis, una conversación, vamos a ver los sistemas gestores de base de datos. ¿Qué son los sistemas gestores de base de datos? Conocidos también como DBMS, ¿sí? Precisamente son las bases de datos, ¿sí? La conocemos o lo abreviamos nosotros en el mundo tecnológico como bases de datos, pero en realidad son los gestores o motores de bases de datos. Y aquí vamos a nombrar aquí algunos gestores de bases de datos comerciales que tenemos ahora mismo en, digamos, en el mercado, ¿sí? Están el MySQL, que es el que hemos seleccionado nosotros para aprender nosotros ahora o hacer nuestras prácticas con MySQL. MySQL es un gestor de base de datos muy bueno, es un sistema de gestor de base de datos muy bueno. Yo lo utilizo mucho con mis clientes. Es gratuito, ¿sí? Y es bastante potente, ¿sí? Bastante potente. Tenemos aquí el de Access, este que está aquí con la llavecita es Access, es de Microsoft. Es muy bueno, muy fácil de utilizar, como es
un producto Microsoft que inclusive viene en algunas versiones de Office, es dado para clientes o para usuarios que no necesariamente tienen mucho conocimiento técnico y que pueden hacer, digamos, una base de datos con manejar un par de botones, por lo cual tiene muchos wizards, muchas pantallas para facilitar que todo sea mucho más sencillo para usuarios que no tienen conocimiento, digamos, amplio sobre tecnología. Pero por consiguiente tampoco es muy poderoso, que digamos, Access, ¿verdad? O sea, entonces, para cosas muy pequeñitas se puede usar Access. Bien, Oracle es la base de datos que de los que tenemos aquí, sin lugar a duda es el más robusto. Si podríamos decir que es mejor, aunque obviamente tiene características diferentes a otros. Oracle se llevaría al primer lugar en estos que puse aquí. Sí, Oracle es potente, robusto, seguro, herramientas de administración, herramientas de desarrollo, herramientas de auditoría, todo lo tiene incluido el Oracle, ¿sí? Pero el problema con el Oracle es que es bastante cariñoso, ¿sí? Pero bueno, quizás lo que lo utilizan dice siempre que lo vale, ¿no? Bien, tenemos el SQL Server. SQL Server que muy hábilmente, de Microsoft, muy hábilmente utilizaron el nombre de un lenguaje, que es el que nosotros vamos a estar viendo a partir de la próxima semana, que es el SQL, pero ellos no son dueños del SQL como tal. Utilizaron el nombre del lenguaje para colocar el nombre de su gestor de base de datos, se llama SQL Server, y bueno, 2008 es la versión que tiene, SQL Server. Ellos hábilmente usaron ese nombre y, bueno, son bastante conocidos porque hablamos mucho de SQL, pero no siempre es de SQL Server. A veces estamos hablando del lenguaje que es SQL, que es el lenguaje estandarizado de todas las bases de datos, de todos los gestores de bases de datos relacionales. O sea, MySQL también usa SQL, Oracle también usa SQL, que es un lenguaje. Todos los que están aquí usan SQL. ¿Sí? Todos, mira, aquí su nombre lo dice. Bien, tenemos Postgre y tenemos Podfit, algunos de ellos muy económicos, otros gratuitos. Son ejemplos de gestores de base de datos. Ahora vamos a hablar qué hace el gestor de base de datos y cuál es su importancia. Pero a partir de aquí viene su primera asignación, que sería investigar 4 gestores de base de datos. Puede ser lo que están aquí o puede ser lo que ustedes consiguen en su investigación. 4 gestores de base de datos sería su primera investigación. Necesito que lo mencionen, tengan las características de ese gestor, ventajas y desventajas de cada uno de esos gestores. Seleccionen 4 gestores, investiguen sobre ellos, coloquen sus características, su nombre, sus características, sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Esa sería la primera investigación. Ya está en la plataforma. En la plataforma le va a indicar entonces cómo necesito la investigación. Van a tener unas páginas, una cantidad de páginas. No quiero que copien y peguen nada acá porque la idea es que ustedes vayan y puedan definir. No me van a hacer 25 páginas de investigación porque no las voy a leer. Son, creo que son 2 páginas por cada, 2 o 3 páginas por cada gestor. Ahí deben colocar sus características, sus ventajas y sus desventajas. Hacer un resumen, ¿sí? Ahí en la investigación o en la actividad dice cuánta página mínima y cuánta página máxima. Bien, pero esa es su primera investigación. Gestores de base de datos, características, ventajas y desventajas. ¿Alguna consulta? Bien, vemos las actividades entonces al final. ¿Qué es un gestor de base de datos? Déjenme borrar acá lo que dejé aquí. Bien, sistema gestor de base de datos. Van a verlo conocido normalmente en la mayoría de los textos en internet también lo van a dar como DBMS. Lo van a encontrar más como DBMS, que es simplemente sus siglas en inglés, Database Manager System, pero también lo van a poder encontrar con SGBD, que es un sistema gestor de base de datos. Es lo mismo, solamente que uno en inglés y otro en español. Y se representan las siglas de sistema gestor de base de datos.
¿sí? Y eso es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar, recuperar datos almacenados en una base de datos. Precisamente la mayoría de los objetivos de nuestro curso va a ser aprender a procesar, a describir, administrar y a recuperar datos en la base de datos. Y eso, para eso necesitamos un sistema gestor de base de datos, que como les dije nosotros en este curso vamos a usar MySQL, ¿sí? Como es el curso de base de datos 1, obviamente nosotros vamos a aprender los fundamentos, ¿sí? Para procesar, para describir en esta sección. No vamos a aprender a lo que es la administración, pero sí a recuperar información. Procesar, describir y recuperar base de datos es lo que nosotros vamos a hacer en las próximas 5 semanas que vamos a estar acá. Sí, entonces, sistema de gestor de base de datos es el software, ¿sí? Es un software que hay diferentes creadores de software o casas creadores de software, por lo cual eran lo que le presentaba anteriormente. SQL Server, Oracle, todos son casas creadores de software, son diferentes software. Todos con el objetivo de gestionar, procesar, describir, administrar y recuperar información. Bien. Todo gestor de base de datos debe mantener la seguridad e integridad de los bases de datos. Lógicamente tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios, que ya nos dimos cuenta cuáles eran los 3 tipos de usuarios. Entre las herramientas que proporciona todo DBMS o todo buen DBMS debe tener herramientas para la creación y especificación de datos, así como la estructura de datos. Herramientas para la administración y creación de estructuras físicas, herramienta para la manipulación de datos, herramienta para la recuperación de datos en caso de accidente, herramienta para la creación de copias de seguridad y herramienta para la gestión de comunicación de la base de datos. Estas son, digamos, las herramientas que todo buen gestor de base de datos debe tener, ¿sí? Mínimos, estas 6 herramientas que tenemos aquí son los que debe tener todo gestor de base de datos. ¿Cuáles son las funciones que hace? Bien, aquí veo, aquí hay un error. Esta es la función de describir. Aquí, como dice aquí, describir. Esta está mal, no debe ser manipulación. Función de descripción. Sirve para describir los datos, sus relaciones y sus condiciones de acceso e integridad. Además del control de vista de usuarios y la especificación de las características físicas de las bases de datos. Esa es la función de descripción. La función de manipulación permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos en una base de datos. Y la función de control, que es la función que le permite una buena comunicación a la base de datos y proporciona al DBA los procedimientos necesarios para realizar su labor de control o labor de dar permisos a los diferentes usuarios que tiene la base de datos. Esas son las 3 funciones básicas del motor de base de datos. Bien, era un bridge así muy rápido de qué son los gestores de base de datos. Ustedes en su investigación van a entonces a entender un poco más. Todas son las funciones que nos dan los gestores de base de datos. Bien, comencemos con el siguiente tema, que básicamente es el tema que nos va a llevar a nuestra primera actividad práctica de la semana, ¿sí? Que va a tener también la primera actividad grupal, los modelos de datos, ¿sí? Modelos de datos. En los datos, en la base de datos relacionales, hay que seleccionar el modelo con que se va a presentar o diagramar la información, ¿sí? Tenemos modelos en base de datos y en especial nosotros vamos a ver siempre base de datos relacionales, que es la que compete acá a la universidad, porque son las bases de datos relacionales las que más utilizan en el ámbito de las organizaciones y de las empresas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a meter en los modelos relacionales. Y el diagrama o tipo de modelo que seleccioné para que nosotros veamos las relaciones en las bases de datos es el diagrama de entidad de relación. ¿Sí? Un diagrama o un modelo de entidad de relación es una herramienta que permite representar las entidades relevantes en un sistema de información, así como sus interacciones y sus propiedades. Entonces nosotros vamos a aprender el diagrama de entidad de relación extendido, que es el que vamos a explicar hoy, para poder modelar o poder diagramar cómo va a ser nuestro flujo de información en una base de datos.
Para poder entender un modelo, tenemos que entender que también él tiene, digamos, una nomenclatura de figuras. Y nosotros tenemos que aprendernos estas figuras, ¿sí? De en adelante nos vamos a aprender las figuras para el diagrama de entidad-relación extendido. El rectángulo que ven aquí en el primer punto va a representar en el diagrama las entidades, ¿sí? Un rectángulo representa las entidades, ya sea un objeto concreto o abstracto de nuestra base de datos. Puede ser cliente, productos, empresas. Esos son entidades. Bien, el rombo va a representar la relación que hay entre entidades. La relación que hay entre entidades. Las líneas de unión es unión entre entidades. Es aquí una línea recta. Ahí no hay mucho. Unión entre entidades. Los atributos se van a estar representando con este óvalo o elipse, como quieran decirle. Aquí se van a representar entonces los atributos. Y como le mencionaba anteriormente, hay atributos que son atributos únicos o identificadores. Cuando encontramos el atributo único identificador, lo vamos a indicar o separar de los demás atributos de alguna manera. Normalmente algunos software que generan diagramas lo ponen con otro color. Para no hacerlo difícil, yo lo que hago es que el atributo identificador lo vamos a subrayar. O sea, si aquí yo coloco un nombre, ustedes subrayan en la parte de abajo y ya sabemos que es el atributo identificador. Solo debería haber un identificador principal por tabla, ¿sí? Más adelante vemos si hay otros tipos, pero debería haber un identificador principal por tabla. Estos son entonces las figuras que se deben aprender para poder hacer el diagrama de entidad-relación extendido. Rectángulos, rombo, línea de unión, los óvalos, ¿sí? O elipse, y el subrayado para identificar el atributo principal. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo realizar un diagrama de entidad-relación. Hace un momento le estaba explicando, un cliente entró a una tienda a hacer un pedido. Solo con describir eso, nosotros vamos a poder identificar dos entidades, la entidad cliente y la entidad pedido, ¿sí? Entidad cliente y entidad pedido. Lo primero que tengo que hacer al hacer un diagrama, tengo que identificar qué entidades hay. Yo comienzo siempre con las entidades. Las coloco ahí en un rectángulo, ¿sí? La coloco en un rectángulo y luego aquí, después que dice rectángulo, ya está aquí el rectángulo en azul, voy a estar pensando, analizando un poco qué atributos o propiedades tiene todo cliente, en este caso porque el cliente es la entidad. Todo cliente, ¿qué tiene? Bueno, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un género y las voy colocando aquí. Las voy colocando en una elipse y con el nombre adelante. Y las uno precisamente con estas líneas de unión que estuvimos viendo hace un momento. Aquí. Si yo quiero adicionar otra, vamos a poner teléfono. Si yo tenía que colocarla acá. Teléfono, claro, no voy a escribir todo porque es muy difícil de escribir aquí, pero digamos que aquí dice teléfono y la uno aquí con mi entidad. Así yo hago el diagrama, digamos, aquí lo estoy haciendo. Coloco otro atributo que es dirección, digamos. Dirección y lo uno con la entidad. Así hago un diagrama de entidad-relación. Una vez termine con esta entidad, me muevo a la otra. Digo, ok, acá tengo otra entidad. Coloco un rectángulo. Voy generando elipses y voy colocando. Bueno, este va a tener ID pedido. ¿Qué tiene un pedido? Ah, normalmente tiene fecha. ¿Qué más? Ah, tiene una cantidad por la cantidad de productos que van a comprar. Ah, tiene un monto. Todo lo voy colocando y lo voy, digamos, alrededor le coloco una elipse y lo voy uniendo con las líneas de unión. Ese es el diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Primero, identifico las entidades, la ubico en un rectángulo, le identifico qué atributos tiene, lo voy colocando en elipses a los lados y la voy uniendo con la entidad. Y
cuando identifique de todos estos atributos cuál es el principal o el que hace único, entonces lo subrayo. En este caso, estos son los que lo hacen único. Aquí yo estoy identificando que este es el atributo principal y este es el atributo principal. ¿Sí? Hasta aquí he empezado a hacer el diagrama de entidad relación. No he terminado. Pero los pasos son estos: identificar la entidad, colocarle sus atributos y colocarle cuál es el identificador o el principal. Una vez hago esto, entonces debo relacionar una entidad con otra, porque si no, no tendría sentido cuando estamos viendo bases de datos relacionales. Entonces, yo tengo que identificar qué tipo de relación hay entre ellos dos. ¿Cómo coloco la relación? Con un rombo. Ya habíamos dicho que el rombo representaba la relación entre ellos. Aquí está el rombo. Y unas líneas de conexión. ¿Sí? Claro que aquí ya estaba bien bonito y yo la estoy dañando. Pero ahora le identifico que tiene una relación entre ellos, pero es aquí donde yo tengo que decir qué tipo de relación hay entre ellos. Ahí viene el análisis. De todo el tema del diagrama, ahí viene un análisis que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver cuántos tipos de relación hay y vamos a identificar cómo podemos ver cuántos tipos de relación hay para poder saber cómo hacemos. Bien. Tipos de relación normalmente se conoce como mapeo. ¿Sí? Hay tres tipos de relación entre entidades. Relación de uno a uno. ¿Sí? Eso significa que la llave principal de aquí, de la primera tabla o de la primera entidad, solo puede estar una vez en la otra entidad. ¿Sí? Ejemplo, en una entidad empleados, ¿sí? Y hay una entidad vehículos. Yo voy a relacionarlos, pero digamos que dentro de la organización donde se está creando esta base de datos, le asignan un vehículo a los gerentes, ¿sí? Entonces yo tengo mi entidad empleado y mi entidad vehículo. Pero la regla del negocio, que esos son, digamos, peculiaridades o singularidades que el dueño del negocio aplica en la base, porque él es el dueño del negocio y es el que dice cómo van a ser las cosas. Siempre tenemos que saber cómo son las reglas del negocio para poder identificar nuestro tipo de relación. Digamos que un vehículo siempre se le va a asignar a un empleado. Ningún empleado va a tener más de un vehículo. Y ningún vehículo puede manejarlo diferentes personas. Un vehículo se le va a asignar a un empleado y ya. Más nadie debe manejarlo y ese empleado no debe manejar otro vehículo que no sea ese. ¿Sí? Entonces, con ese regla del negocio que nos colocaron, nosotros sabemos que aquí el tipo de relación entre ellos dos es de 1 a 1. Así se coloca. 1, 2 puntos, 1. ¿Sí? Porque es un empleado solamente va a poder tener un vehículo y un vehículo solo va a poder tener un empleado. Esa es una relación directa, entonces se le llama una relación de 1 a 1. ¿Sí? Ese es el primer tipo de relación. No es muy habitual ver un tipo de relación de 1 a 1 en la base de datos, pero se puede dar. ¿Sí? Bien. El otro tipo de relación es de 1 a muchos. Eso significa que una entidad de aquí o un registro que más adelante vamos a ver de aquí, puede tener muchos de acá. ¿Cómo analizamos esto? Un cliente, ¿cuántos pedidos puede tener o hacer? Bueno, un cliente puede hacer varios pedidos, ¿sí? Así que esta relación de aquí hacia acá puede venir muchas veces. Un cliente puede tener muchos pedidos porque él puede hacer varios pedidos en diferentes tiempos, ¿sí? Ahora, yo siempre analizo de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Hay que analizar los dos. Un pedido de aquí, ¿de cuántos clientes puede ser? Un pedido en singular. Un solo pedido solo puede ser de un solo cliente. ¿Sí? Porque digamos que el pedido es el pedido número 2533, no puede ser de varios clientes. Debe ser de uno. Como cuando tú llegas a KFC y vas a pedir algo, te piden de una vez tu nombre y ya te marcan el número de pedido. Número de pedido 27. Ese pedido 27 solo es tuyo. Cuando te van a llamar dice
señor Manuel, venga por su pedido. No puede dárselo a otra persona. Así que ese pedido solo puede ser de un cliente. Ahora, yo sí puedo levantarme de nuevo, que ya estoy terminando de comer, levanto de nuevo y hago otro pedido a Café C porque se me olvidaron las papitas fritas. Entonces, ya ese es otro pedido. Entonces, yo como cliente sí puedo hacer varios pedidos, pero un pedido en singular no puedo tener varios clientes, ¿sí? Entonces, ya revisé y un cliente puede hacer muchos pedidos. Entonces, yo identifico que esta relación es de uno a muchos, ¿sí? Uno a muchos y se representa con 1, 2 puntos n. Eso quiere decir de uno a muchos. Acuérdense que acá arriba era 1, 2 puntos, 1, de 1 a 1. Aquí de 1 a muchos. Bien, existe un tercer tipo de relación que es de muchos a muchos. Dice, para una entidad primaria, cada registro puede estar enlazada con más de un registro en la tabla secundaria. Pero a su vez, cada registro de la tabla secundaria puede estar enlazada con registros de la entidad principal. ¿Sí? Y aquí voy a detenerme. Entonces yo voy a hacer el análisis aquí. Un producto, vamos a seguir con el, digamos, estamos con KFC. Una papita puede estar, o sea, una papita o un producto que se llame papita frita, puede estar en varios pedidos. Pues sí, porque muchos pedidos van a tener papitas fritas. Así que digamos, una papita frita, que es el producto como tal, puede estar en varios pedidos. ¿Sí? Y un pedido puede tener varios productos. Sí, claro, puede tener papitas fritas, puede tener soda, puede tener pollo. Eso quiere decir que un producto puede tener varios pedidos y un pedido también puede tener varios productos. Entonces, la relación entre estos dos se le identifica como de muchos a muchos. ¿Sí? De muchos a muchos. Ese es el tercer tipo de relación y se identifica con N, 2 puntos, M. ¿Sí? De muchos a muchos. ¿Sí? Este tipo de relación, en especial, a la base de datos relacionales no le gusta. No le gusta. ¿Sí? Pero si se identifica, no puede hacer más nada. Por esta razón se necesita crear una entidad intermedia que relacione ambas claves de la entidad. Entonces, para subsanar de que no le gusta, ella dice, ustedes dos, si yo los dejo en mi base de datos, van a ser un gran desastre. No los puedo dejar que se relacionen porque es como el gato y el perro. Se van a pelear toda la distancia. Entonces, yo necesito, la regla dice que necesito crear una tercera entidad. Cuando encuentro este tipo de relación, entonces yo tengo que crear una entidad. Pero ya esta entidad no es porque yo la identifiqué en el problema o en el caso que estoy viendo, sino para poder separar a estos dos y decirle, bueno, tú únete con esta entidad y tú te unes con esta entidad. Así, ya no vamos a hacer de muchos a muchos. Al colocar este intermedio aquí que funcionaría como un árbitro, yo voy a tener entonces una relación de uno a muchos con él y este va a tener una relación de uno a muchos con él. ¿Sí? Entonces ponen un árbitro ahí para que no se vean entre uno a otro y aquí a este entonces yo le pongo otro nombre que puede ser producto pedido o propet o como quieran. O sea, esto ya es algo que sí lo coloca, cada programador lo va a colocar como quiera. Bien, entonces este tipo de relación necesita un trabajo adicional que es agregar una entidad. Pero es importante saber cuando esto existe, porque ya vieron que cuando existe hay que hacer un trabajo adicional. Bien, estos son los tres tipos de relaciones, ¿sí? Y así se representan. 1-1, 1N, NM. ¿Sí? Bien. Sabiendo entonces que hay tres tipos de relación, volvamos al ejemplo. Volvamos al ejemplo. Aquí estábamos verificando o analizando la entidad cliente con la entidad pedido. Fíjense que entonces ya yo, como era uno de los ejemplos, ya yo dije, aquí hay una relación, ¿ves?
Identifiqué qué relación hay, de uno a muchos. ¿Lo vieron? Ya la identifiqué. Y por eso ya le puse hasta nombre a esto. Este le pueden poner un nombre como ustedes quieran, ¿sí? Pero ya dentro del rombo, o mejor dicho, arriba del rombo, le coloco qué tipo de relación hay, de uno a muchos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa cuando encontramos el tipo de relación de uno a muchos? La regla me dice que yo tengo que colocar o traer la llave principal de esta entidad que dice que tiene de uno a muchos, me la voy a llevar, me la voy a copiar y la voy a llevar hasta acá. La copio y la pego acá. Y la hago formar parte de esta otra entidad. De esa manera yo concluyo la relación entre esas dos entidades. Al hacer esto, entonces ahí ya yo terminé mi relación entre esas dos entidades, ¿sí? Ese es el último punto. Una vez identifico qué tipo de relación hay, si es de uno a muchos, yo le digo, ok, tú dices que eres de uno a muchos, entonces tu llave principal te vas como una copia acá, a la otro extremo de la otra entidad. Y a partir de ahí, te vas a llamar llave foránea o llave secundaria, ¿sí? Entonces, pedido solo tenía una llave primaria inicialmente, esa la habíamos hecho nosotros, está acá arriba. Pero luego de relacionarla con la otra entidad, le nace otra llave que se llama llave foránea. Por eso se llama foránea, porque no nació de aquí, en realidad nació de la relación que tuvo con este de acá. O sea que ella no es de aquí, por eso se llama foránea o secundaria. Muchas veces la van a encontrar como secundaria, pero en inglés, en español y en todos los idiomas, foránea la van a entender. ¿Por qué? Porque ya saben, no nace de aquí, nace de la relación de estas dos entidades y que yo me la tuve que traer hacia acá. Ahora, cuando digo que me la traje, no es que ya la quito de aquí, no, aquí sigue, solo que la tuve que copiar y traerla acá. Aquí va a ser llave primaria y aquí va a ser llave foránea. Y esa es la manera en que yo puedo relacionar las dos entidades. Así se hace. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Pero quiero saber si tienen una pregunta hasta aquí para ir solventándola. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer el último ejemplo y entonces ahí vemos las preguntas. Bien, voy a iniciar a hacer un caso, ¿sí? Un caso especial. Vamos a hacer, déjenme ver. No tengo el enunciado acá. Vamos a hacer un diagrama. Voy a dejar de compartir para buscar el enunciado. Un segundo. Bien, seguro es parte de su actividad de la tarea grupal. Voy a compartirla ahorita. Bien. Su actividad grupal está dada por dos casos, ¿sí? ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, de acuerdo a los materiales dispuestos en los videos de apoyo, explicación realizada en la videoconferencia, debe realizar los diagramas de entidad-relación extendidos de dos casos, ¿sí? El caso 1, veamos. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Fíjense que lo importante es que aquí nos describen las entidades, ya ni siquiera tenemos que buscar mucho sobre cuáles son. Ya la describe, ya dice clientes, pedidos y, perdón, es que quiero que le vean. Cliente, pedido, artículos. Se le pide crear un diagrama entidad-relación para la base de datos represente esta información. Ese es el caso número 1 de su actividad grupal. Caso número 2,
Le contratan para hacer una base de datos que permita apoyar la gestión del sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. De estas 4 entidades, usted tiene que hacer un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Bien. Yo voy a hacer aquí con ustedes el caso número 1 de su trabajo grupal, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en conjunto todos y va a quedar grabado. Paso a paso, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan muy claramente cuál es el diagrama de entidad-relación extendido y pueden hacer el caso número 2, ¿sí? Pero ahora, aquí vamos a hacer el caso número 1. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener la información acerca de clientes, artículos y pedidos, ¿sí? Se pide hacer un diagrama de entidad-relación para la base de datos que represente esta información. Clientes, artículos y pedidos. Bien, entonces ahora voy a volver. Acá. Bien. ¿Cuáles son las entidades que nos indicaron ayer? Cliente. ¿Cuál más? ¿Alguien que me diga la otra entidad que leímos? Producto no era, profe, ¿no? Había unos artículos. Sí. Artículo. ¿Y cuál otro? No era pedidos. Pedido, exacto. Eran 3. En este primer caso, eran 3. Bien, lo primero que tienen que hacer, disculpa acá, que esto no es tan fácil de escribir, parece fácil, pero no lo es. Bien, lo primero que tienen que hacer ustedes es saber quién relaciona con quién. Y para eso ustedes tienen que tener un pequeño análisis de la situación. Normalmente, como les había mencionado, uno como profesional de la base de datos, uno se reúne con las personas que le dicen que necesita una base de datos. Ya dígase un gerente de una empresa o dígase un director de un departamento. Ellos se sientan con ustedes y le van diciendo, mira, yo necesito hacer esto, tengo, digamos, una farmacia, un dueño de una farmacia dice, mira, yo tengo medicamentos, los medicamentos tienen su respectivo precio, quiero que el cliente venga y pueda hacer su pedido de medicamento y dependiendo del producto, ver las diferentes casas farmacéuticas y saber cuál es el que quiere. O sea, ellos te van explicando el problema y uno va entonces listando las entidades, ¿sí? Pero lo importante es entender qué relación debe tener una entidad con otra, porque no todas las entidades se relacionan una con otras, ¿sí? Uno tiene que saber cuál se reúne con otra. Por eso yo le estoy poniendo ejemplos que ustedes, por lógica, deberían saber. Digamos, todos nosotros hemos llegado a algún lugar a hacer un pedido, ya sea a KFC, al Pio Pío, o a cualquier lugar, o a Joytech a comprar algo, o a Panafoto. Hemos hecho un pedido, ¿sí? Entonces, debemos saber cuál es la relación que hay. ¿Cuál sería la relación? Digamos que comencemos con clientes, porque clientes somos nosotros. Cuando llamamos nosotros clientes, ¿con quién nos tenemos que relacionar? ¿Con el pedido o con el artículo? Cliente pedido. Cliente pedido, así es. Cliente se debe relacionar con pedidos. Porque yo no voy directo al artículo. Si yo no agarro el artículo de Panafoto y me lo llevo para la caja. Yo voy y hablo con un vendedor y le digo, bueno, hagamos un pedido y él hace un pedido. Ese pedido, cuando lo está haciendo dependiente de Panafoto o de Joytech, él es el que hace el llamado a los artículos. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo acabamos de hacer es identificar el flujo de cómo va la información. El cliente viene a pedir, pero viene a hacer un pedido y ese pedido por medio de otra entidad, que es el vendedor, que digamos no está involucrado ahora aquí, es el que va uniendo los artículos. Entonces, mi orden debe ser, clientes se relacionan con pedidos y pedidos se relacionan con artículos. ¿Ya?
No diferente, porque en algunos análisis, algunos estudiantes han venido y dicen, bueno, cliente con artículo, y no es así, porque entonces estaría mal analizado. Clientes se unen con pedidos y luego los pedidos se unen con artículos. Ese va a ser el orden. Eso es lo primero que tienen que saber. Profesor, es que si cliente lo único con artículo, a la hora que vas a hacer facturas, ¿cómo vas a facturar si no has hecho un pedido? Exactamente, exactamente. Así es. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las entidades? Ya la tenemos porque en el mismo caso nos lo dio. Ahora, ¿cuál es el flujo? Ya lo identificamos. Ya tenemos eso, entonces podemos ir a hacer nuestro diagrama de relación. Bien. Ya, prometo que no voy a escribir más. Bien. Vamos con nuestra primera entidad. Clientes. En un rectángulo, ¿sí? Lo encerramos en un rectángulo y le ponemos el nombre adentro. Bien, perfecto. Ahora empezamos a crearle los atributos que puede tener un cliente. ¿Qué atributo puede tener un cliente? Indíqueme. Puede tener un ID de cliente. Puede tener un ID de cliente. Ahí está. ¿Qué más? Hay personas que le gusta obtener el nombre y el apellido juntos, pero hay otros que le pueden tener nombre y apellido por separado. Nombre y apellido por separado. Perfecto. Ahí vamos. Vamos en orden y todo. ¿Qué más? David, ¿qué me dices? Eddie. ¿Qué otros atributos tiene un cliente? Bueno, sería cédula para identificarlo. Bueno, ID de cliente, cédula. Cédula, perfecto, ahí está. Cédula. Bien, vamos a colocar lo demás. Edad, también normalmente le pueden pedir edad. Puede teléfono y correo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? El ID, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Bien. Ahora, yo tengo que identificar o seleccionar cuál de esos atributos es el que lo va a hacer único o un identificador de esa entidad. Por supuesto que en este caso debe ser fácil porque es el ID cliente. Bien, al hacer esto, entonces yo de una vez lo subrayo. Y ya sé, ya, acuérdense que es un diagrama, es como hacer un plano. Ahí ya sé que tengo la entidad, tengo sus atributos y ya sé cuál es el atributo principal. Ahí terminé con clientes. Bien, entonces ahora le voy sumando la otra entidad. Voy a entidad pedidos. ¿Sí? Tengo entidad pedidos y le voy colocando entonces sus atributos. ID pedido, va a tener una fecha ese pedido, va a tener un total y bueno, en este caso no le puse más nada. Identifiqué de una vez el atributo principal de pedidos que es ID pedido. Bien, ya identifiqué entonces la llave principal de esta entidad con el atributo ID cliente y la llave principal de esta otra entidad que es el ID pedido. Bien, una vez ya tenga por separado a ellos, ya con sus atributos identificados, yo tengo que entonces relacionarlos. Para eso uso un rombo. Ahí los relaciono. Y le digo, hey, ustedes dos se van a relacionar. Es aquí donde viene el análisis, ¿sí? Yo voy a preguntar. Siempre se debe preguntar del singular, digamos que el análisis va a ser de izquierda a derecha, del singular de aquí al plural de acá. Un cliente, fíjense que entonces es singular, un cliente, ¿cuántos pedidos, plural, puede tener? Entonces, esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Un pedido, digo, un cliente, ¿cuántos pedidos puede hacer? Ya habíamos analizado esto previamente y dijimos que él puede tener, un cliente puede tener muchos pedidos. Entonces, identifico de una vez, de 1 a M o de 1 a N, ¿sí? Pueden colocar cualquiera de los dos. Eso significa que un cliente puede tener muchos pedidos. Bien, pero el análisis no termina allí. Yo tengo ahora que analizar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, mi pregunta va a cambiar, ¿sí? Y mi análisis aquí debe ser ahora un pedido y un acá plural. Un singular y plural clientes. Un pedido
¿de cuántos clientes puede ser? Entonces, un pedido, ya habíamos dicho que solamente puede ser de un cliente, ¿no? Entonces, le ponemos aquí de 1 a 1. Este análisis lo tenemos que hacer siempre, de izquierda a derecha y después de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Ahí tenemos entonces las dos respuestas. Siempre debe quedar la respuesta del que es mayor. En este caso, 1 a muchos es mayor que de 1 a 1. ¿Sí? Entonces, esta relación, ya después de haber hecho el análisis, podemos quitar las preguntas y va a quedar identificado entonces de que ese tipo de relación de ellos dos es de 1 a muchos. Ahí terminamos de hacer el análisis de esas dos. Hice las preguntas de un análisis de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda, de singular a plural. Ya terminé ahí. Ahora le voy a agregar la otra entidad porque no hemos terminado. La otra entidad es artículos. Bien, entonces voy y agrego artículos. Miento, perdón. Un paso importante. Recuerden que cuando terminamos la unión, yo voy a pasar, voy a echar hacia atrás. Este llave principal de cliente la voy a hacer llegar acá, a pedidos, ¿sí? Porque ya para poder terminar la relación que estoy haciendo con ellos, ¿verdad? Entonces, por ello, viene de ID cliente y se ubica acá. Ahí sí terminé ahora sí de hacer la relación entre esas dos entidades. No puedo terminar la relación hasta que tenga este campo del lado de acá. Y como yo necesito identificar a este también, porque él es foráneo, él no nació con este pedido, yo la voy a identificar ahora con un subrayado, pero subrayado con guiones, o sea, un subrayado con guiones, ¿sí? Profe, Aquí no se ve bien, pero sería así, disculpa, aquí, subrayado con guiones. profe, Sí, una pregunta, yo no sé si me estoy adelantando, pero usted está diciendo que usted tomó ID cliente, que es la llave, ¿no? Como le llamas hace un rato. exacto, la llave principal. Es la llave y también se pone en pedido. O sea, básicamente es lo que se hace cuando se relacionan este tipo de datos. Es que ahora mismo estamos creando como el diagrama de cómo va a quedar nuestra base. Y esta es la manera en que nosotros lo vamos relacionando. Por eso yo tengo que llevarme un dato de clientes hacia pedido para poder relacionarlos. Que sea ¿Sí? como un puente, entre ambos tipos de datos. Exactamente, como un puente. Entonces, ¿y cómo se establece? Precisamente haciendo todo el análisis. ¿Sí? Bien, ahora sí terminé de identificar acá mi llave foránea. Ahora voy a agregar la tercera entidad. En esta tercera entidad, digamos, para resumen, yo ya lo traje con todos los atributos. Artículo, nombre, precio y stop. ¿Sí? ID artículo. Mira que ID artículo ya viene subrayado. Eso quiere decir que tiene su llave primaria. Tiene nombre, tiene un precio y tiene un stop. Stop significa, bueno, cuántos artículos tengo todavía en mi bodega para poder suplir las ventas. Cuando llega un stop de 5 o 4, no sé, dependiendo de la organización, tengo que mandar a buscar más. ¿Sí? Pero bueno, esos son los atributos que tiene artículos. Ahora yo le digo, bueno, ya habíamos dicho que cliente se tiene que unir con pedidos y pedidos se tiene que unir con artículos. Entonces voy a colocarle su respectivo rombo diciendo, hey, ustedes se van a relacionar. Y no puedo dejar de hacer las mismas preguntas. ¿Sí? Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Mi respuesta ahí es que, y después, un artículo, o sea, obviamente analizando ahora digamos, de abajo hacia arriba, porque están en diferente posición. Un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? Ambas respuestas son muchas, ¿sí? Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Muchos. Un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? En muchos, ¿sí? Entonces, el tipo de relación aquí es de muchos a muchos, ¿sí? Este tipo de relación, como habíamos visto, no le gusta a la base de datos, pero la tengo que establecer. Aquí tal cual la establecí. MM o NM, ¿sí? De muchos a muchos. Ese tipo de relación, entonces, es incómoda para la base de datos, así que tengo que
agregar una entidad intermedia entre pedidos y artículo, ¿sí? O sea, tengo que agregar una entidad, déjenme ver si la agrego por acá, una entidad por aquí, ¿sí? Y hacer entonces que pedido se una con ella, su respectivo rombo, el rombo no puede faltar, y este se una también entonces con su respectivo rombo aquí. Para que ellos, y desaparecer este tipo de relación para que ellos no vayan directos, sino que vayan con un intermedio. ¿Eso por qué? Porque identificamos de que la relación entre ellos dos era de muchos a muchos, ¿sí? Bien, pero obviamente yo no voy a hacer aquí con esto, con estos diagramitas que hice. Voy a mover, fíjense que no creo que se confundan, voy a hacer un movimiento para que esto vaya hacia acá, para que me deje este espacio libre, y yo aquí ingreso otra entidad. Fíjense que lo voy a hacer entonces, pero no se confundan. Lo único que voy a hacer es mover todo artículo hacia acá para que yo pueda colocar aquí entonces otra entidad. Bien, vamos a proceder a hacerlo. Bien, de muchos a muchos. Ahí, bien. Vieron que artículos está acá. O sea, no fue un movimiento así como que cómo se vio, cómo se movió. Bien, aquí este artículo se mueve para la izquierda y le agregué ahora aquí una entidad intermedia. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que era de mucho a mucho y no puede quedar así. Le puse una entidad intermedia. A esta entidad intermedia, ustedes le ponen el nombre que quieran. Nadie les puede decir el nombre que ustedes le tienen que poner. Traten de poner nombres siempre que sean relacionados con las tablas que están empatando, ¿no? Pedidos artículos, pueden llamar pedidos hard o pet artículos, como lo puse aquí, o pedidos productos, pedidos artículos, como quieran, pero algo que represente las dos tablas que están uniendo. Bien, fíjense que ahora le coloqué esa entidad intermedia, moví artículos hacia acá con todos sus atributos y entonces ahora le voy a colocar atributos a esta nueva entidad. ¿Cuáles son los atributos que le voy a colocar? Siempre la llave de que era uno de los que intervino en el cuento, y la llave de de acá que intervino en el cuento. Esas dos llaves siempre tienen que ir, porque recuerden que yo coloqué este intermedio aquí solamente porque este y este no se podían ni ver en pintura, porque era de mucho a mucho, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, me tengo que llevar la llave primaria de pedidos, me la llevo para acá, y la llave primaria de artículos me la llevo para acá, ¿sí? Esos son los dos campos que debe llevar de una vez mi tabla intermedia. Yo en esta ocasión, digamos, por conocimiento del negocio, le puse otro atributo que se llama cantidad, ¿sí? Pero digamos que podría ser que solo lo dejaran con estas otras dos. Este tipo de entidad que colocamos aquí es una entidad intermedia, por lo cual él no lleva una llave primaria fija, sino que su llave en realidad es una llave compuesta por las dos llaves de las otras dos. Así que ninguna es primaria. Ambos son secundarias o foráneas y se le subraya con guiones. Aquí se le subraya con guiones. Eso de una vez a cualquiera que lo lea le va a decir que esta entidad se creó solo para evitar el muchos a muchos, ¿sí? Aquí se creó con la llave de pedidos y con la llave de artículos. Bien. Con eso, yo tengo entonces mi relación pedido con pet artículos y también entonces tengo que traer mi relación entre artículos y pet artículos. Y ya, fíjense que ahora queda la relación de uno a muchos aquí y de uno a muchos acá. Y bueno, de uno a muchos aquí, que no tuvo ninguna complicación al principio. Como ya colocamos la llave intermedia y ella le llevamos sus llaves, la llave de pedido y la llave de artículo, ya no tenemos que mover nada hacia ningún lado. Esto ya está amarrado, ya está relacionado. Ya nuestro diagrama o nuestro caso aquí terminó, ¿sí? Esto es la terminación del caso número 1, ¿sí? Y les indico entonces, comprobamos si el flujo de información funciona. Si yo quiero saber, este cliente, un cliente de aquí,
¿Qué artículo compró? Yo no tengo que hacer esta relación acá, directa. No es necesario. No está bien hecho. Como una base de datos relacional, yo lo que hago es ir con el flujo de la información. Para saber qué artículo compró este cliente, yo me tengo que ir al pedido. Del pedido me voy a pedido cliente y de pedido cliente me voy al artículo. Yo llego a la información, ¿sí? Sigo este flujo, pero llego. Esto es lo importante en una base de datos relacional. No es que todas las entidades tienen que estar unidas entre unas y otras. Lo importante es que de alguna manera yo encuentro un camino para llegar a la información. Clientes, para llegar al artículo me tengo que dar todo este recorrido. Y así es. Así es la manera adecuada para llegar ahí. Sería incorrecto que ustedes me presentaran este caso y le coloquen aquí entonces una relación aquí. Esto sería incorrecto. No hay una relación entre cliente y pedido. Para poder llegar entre clientes y artículos, disculpa. La relación es tal como se la planteamos aquí al principio. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí, este es el caso número 1. Fíjense algo importante que quiero aclararles. Este es el caso número 1. Ustedes tienen que hacer este caso y enviármelo en su tarea grupal. No porque lo hicimos aquí ustedes digan, oh, solo voy a hacer caso número 2 y lo envío. Porque si solo me envían al caso número 2, van a ganar 50. Y sería el 50 más absurdo que puedan ganar, porque entonces el primero lo hicimos aquí en clases, nada más tienen que copiarlo. Y si no me lo envían, no lo califico, ¿sí? Este es el caso número 1. Cópienlo tal cual está. Y ese es su caso número 1. Y después hacen el número 2, con todos los pasos que le he dado. El caso número 2 tiene 4 entidades desde el principio. Obviamente es un poquito más difícil, pero la idea es que ustedes analicen cómo se fue haciendo caso por caso este. ¿Sí? Antes el caso número 1 ya se los dejé, pero tienen que entregarlo. O sea, su trabajo tiene que tener el caso número 1, caso número 2. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Consulta, chicos. Vamos acabando ya. Bien, si no hay consultas, voy a cambiar de pantalla. Bien, aquí está entonces su actividad. Bueno, creo que es la actividad número 2, pero bueno, es la actividad grupal. ¿Sí? Aquí hay unos videos. Yo siempre le voy a dejar unos videos de apoyo que normalmente van a explicar lo mismo que expliqué yo, pero lo van a explicar de una manera diferente, con otro enfoque, con otras palabras, que quizás hay algunos que lo entiendan mejor. Yo no tengo ningún problema que lo hagan de esta manera. ¿Sí? Aquí le explican muy bien todo lo que es cómo el modelo de la relación y aquí hay un ejemplo que le explica muy bien cómo es el diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Lo pueden ver. ¿Sí? Lo pueden ver y después reúnanse en 2 o 3 participantes máximo y hacen estos 2 casos. ¿Sí? Que voy a calificar si las figuras están bien representadas. Si me hacen cuadro para representar atributos, van a estar malos. Línea de conexión, entidades y atributos, el tipo de relación, eso lo voy a calificar. Tiene que todos decir 1 a M, 1 a N, 1 a 1, como sea. Tal como yo hice el caso número 1. Y identificar los atributos primarios y secundarios. Los primarios, un subrayado completo. Los secundarios, subrayado con guiones. ¿Sí? La fecha de entrega, el 8 de marzo, que es prácticamente el otro lunes, si no me equivoco. Y esta actividad vale 10% de su nota final. Sí, recuerden que son 2 casos. 50% para uno, 50% para el otro. Los 2 me lo tienen que entregar. Es grupal. Pongan su página de presentación, le colocan los nombres de los integrantes y me hacen los casos. Si no, si les demora mucho ir haciendo el diagrama en Word o en alguna aplicación que ustedes consigan, lo pueden hacer. No tengo ningún problema con que lo hagan a mano con un bolígrafo en un papel, después lo escaneen y lo peguen como una imagen. Lo peguen como una imagen en Word y yo lo veo así, yo lo califico así, no tengo problema. Ahora, en esta actividad no tengo problema. Para el proyecto final, bueno, ahí sí lo van a tener que hacer bien bonito. Acá pueden hacerlo
con su mano en un papel y bien clarito, claro, y después le toman una foto o lo escanean y lo copian en Word y me lo envían, ¿sí? No tengo problema con que lo hagan a papel. No voy a bajarles punto por eso, siempre y cuando esté claro, no vayan a estar tachando ni nada, porque ahí sí, si yo no entiendo, lo voy colocando mal. Bien, esa es la actividad grupal y tienen una actividad individual que es la investigación, ¿sí? La investigación de los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Necesito el nombre de cada gestor. Ya le dije que tienen que investigar 4 sistemas gestores de base de datos, 4, el que ustedes quieran. De base de datos relacionales, por favor. Características que tengan ese gestor, ventajas y desventajas. Bien. Contenido debe ser mínimo 7, o sea, no pueden presentarme que 4 páginas. De contenido, cuando es contenido estoy hablando de la misma investigación. No incluyan de que la página de introducción, esa no cuenta como una página de contenido. Sí, esa es aparte. Mínimo 7 páginas, máximo 12. O sea, no me van a agarrar una investigación que encuentren y me la van a pegar ahí, porque si tiene más de 12 páginas ya no la voy a leer. 12 páginas. Eso le da como para 2 o 3 páginas por cada gestor, como quieran, pero tiene que ser entre 7 y 12. Tiene que tener una página de presentación. Esta es individual. Cada uno tiene que hacer esta investigación. Una introducción y una conclusión. Señores, aquí se los voy a poner claro acá abajo y se lo puse, no se lo quise poner en rojo, se lo puse en anaranjado. Introducción y conclusión deben ser de su propia redacción. No se permite tomarla de internet. La introducción, ustedes introduzcan en un texto la redacción de su trabajo. En este trabajo se va a elaborar una investigación sobre gestores de base de datos importante porque de su cabeza tiene que salir la introducción. De su cabeza tiene que salir la conclusión. Les indico que me tomo el trabajo de colocar su introducción en internet y si encuentro una serie de relaciones con alguna introducción que haya en internet, tienen 0. La conclusión comenzó exactamente igual que la conclusión de alguien, tiene una reacción extremadamente parecida, es un plagio y tienen 0. La introducción y la conclusión tiene que salir de su cabeza, ¿sí? Obviamente, entre uno y otro trabajo tampoco pueden tener la misma introducción y la misma conclusión. Le conviene que salga de su cabeza, aunque sean pequeñas, que van a tener puntos, a que la copien de internet y sea una super introducción, pero tengan 0. Así que les aseguro que es mejor que ustedes la redacten. Todos los trabajos que ustedes hagan, universitarios, introducción y conclusión, no pueden ser copiados. Tienen que ser de su redacción, eso lo tienen que entender siempre, ¿sí? De hecho, el contenido también debería ser de su redacción, pero bueno, estamos en una época de tecnología. Yo entiendo que ustedes van a investigar diferentes áreas y ustedes van a copiar y pegar en algunas ocasiones, pero que sea lo que yo le estoy solicitando. No me pongan cosas de más porque primero se van a pasar la cantidad de páginas. Estoy pidiendo características, ventajas y desventajas. Bien, las faltas ortográficas obviamente bajan puntos. Estamos en la universidad, así que ortografía tiene que ser fina, tiene que estar bien. Si falta una tilde, menos puntos. Falta, está mal una palabra, o sea, es el colmo porque el Word te la corrige, o sea, no podemos dejarla pasar. 7 de marzo, el domingo, es el día de entrega de esta investigación. Tiene 10% de su nota final. ¿Alguna pregunta con la investigación? Bien, si no hay preguntas, entonces tenemos esas 2 investigaciones para esta semana. Una investigación y el trabajo grupal. Una para el 7, otra para el día 8. El PDF lo voy a subir ahora. El video que estoy grabando ahorita con todo lo que estuvimos viendo, lo voy a subir dentro de un par de horas para que mañana lo tengan ya disponible. El trabajo debería ser en grupo. Yo opino que sí debería ser en grupo porque la idea es que ustedes ya vayan buscando cuál va a ser su grupo para el proyecto final. Pero, digamos, si en alguna ocasión tienen muchos problemas para reunirse, lo que sea, bueno, lo pueden presentar individual. Pero yo recomiendo que sea en grupo. Sí, recomiendo que sea en grupo. Ese es para el trabajo de los diagramas. La investigación es individual, recuerda.
Bien, chicos, si no hay preguntas o si más adelante me quieren hacer otra consulta por el WhatsApp o por el mensajero, preferiblemente el mensajero para que yo le pueda entonces contestar en el momento que lo pueda leer. ¿Sí? Chicos, déjenme terminar de leer el chat a ver si alguien más. No, bien, solamente eso. Chicos, que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.